Hola a todas y todos. En el vídeo de hoy hablaremos sobre las conjunciones e interjecciones. ¿Estáis preparadas y preparados? Así pues, comenzaremos hablando de las conjunciones y mostraremos algunos ejemplos. Seguidamente, trataremos las interjecciones. Y, finalmente, ofreceremos recursos y actividades para que podáis repasar y poner en práctica lo aprendido. ¡Comencemos! Las conjunciones. Antes de nada, os dejaremos un par de segundos para que intentéis recordar algo acerca de ellas. Exacto. Las conjunciones son palabras átonas, es decir, se pronuncian sin acento en la cadena hablada. Además, no desempeñan funciones nominales, pues no pueden ser sujeto, verbo, predicado por sí mismas. Entonces, la principal característica es que son palabras que establecen relaciones entre distintos elementos dentro de una oración. En definitiva, sirven para unir dos o más partes de una oración u oraciones. Las conjunciones, a su vez, pueden ser de dos tipos. Pueden ser coordinantes, cuando unen elementos que tienen el mismo rasgo sintáctico, o pueden ser subordinantes, cuando unen una oración principal con una subordinada, es decir, cuando tienen distinta jerarquía o categoría gramatical. Comencemos con las conjunciones coordinantes. Dentro de ellas encontraremos 6 subtipos. Las copulativas, que son las que expresan suma o adición. Las disyuntivas, que son las que expresan alternancia u oportunidad de elección entre dos o más opciones. Las adversativas, que son las que indican restricción o corrección. Las distributivas, que son las que expresan otra variedad de alternancia. Después tendremos las explicativas, que son las que intentan dar una explicación. Y finalmente tendremos las consecutivas, que como su propio nombre indica, son las que indican consecuencia. Finalmente, también tenemos las conjunciones subordinantes, que a su vez se dividen en 9 subtipos. Encontramos aquí las condicionales, las causales, las consecutivas, las concesivas, las finales, las comparativas, las modales, las de tiempo y las de lugar. Una vez terminadas y repasadas las conjunciones, podemos empezar con las interjecciones. Como antes, te daré unos segundos para que intentes recordar de qué se trata esto de las interjecciones. Muy bien, las interjecciones son palabras tónicas, es decir, van a tener una entonación exclamativa siempre, que no desempeñan ninguna función en la oración. Simplemente, su finalidad es expresar sentimientos, impresiones, reacciones. Además, su significado siempre va a depender del contexto en el que se encuentren. Además, también podemos destacar otras características especiales de las interjecciones. La primera de ellas es que algunas interjecciones pueden ser núcleo de un grupo interjectivo. La segunda de ellas es que algunas interjecciones intensifican oraciones cuando están unidas a las conjunciones que o sí. La tercera característica especial es que dos interjecciones pueden ir juntas. Y finalmente, la cuarta y última característica especial es que la interjección vaya se convierte con frecuencia en un intensificador de sustantivos y adjetivos. Es decir, que viene a ser un equivalente del exclamativo que. Pero, ¿qué funciones cumplen las interjecciones? Las tres principales son la imitación de ruidos, por ejemplo, la imitación del maullido del gato, la expresión de sentimientos del hablante, por ejemplo, cuando algo no nos gusta, y finalmente la expresión de fórmulas de saludo o cortesía. Por ejemplo, cuando nosotras y nosotros entramos a clase, decimos hola. Y es que estas funciones que acabamos de nombrar van muy ligadas a los tipos de interjecciones, pues encontramos las interjecciones imitativas, que como hemos dicho son las que imitan ruidos, las interjecciones expresivas, que son las que exteriorizan sentimientos, y finalmente las interjecciones apelativas, que son las que actúan sobre la voluntad del receptor. Estas clases de palabras, las interjecciones, también cuentan con algunas excepciones.
Pues algunas palabras tónicas o ciertos grupos de palabras que por sí mismos no son interjecciones, cuando son usados aisladamente y con entonación exclamativa, pueden actuar como tales. Ejemplo de ello son algunos sustantivos y grupos nominales, algunos adjetivos, algunas formas verbales y frases, y finalmente las oraciones deformadas eufemísticamente, que son aquellas expresiones utilizadas para sustituir una palabra o palabras que socialmente se consideran ofensivas o de mal gusto. Véanse los ejemplos. Cuidado, porque las interjecciones siempre irán entre comas. Antes de terminar, os ofrecemos una serie de páginas web, así como vídeos, para que podáis complementar y repasar lo aprendido. También tenéis una hoja de ejercicios que hemos realizado. Ya nos contaréis qué tal. Muchas gracias por vuestra participación. Esperamos que hayáis aprendido, pero sobre todo que os hayáis divertido. Nos vemos.